Relación de fase en circuitos inductivos. Primeramente estudiaremos la relación de fase en circuitos que contengan inductancia únicamente y no resistencia o capacidad. Por supuesto que tal condición es imposible en la práctica, pero de cualquier manera una discusión sobre ello le ayudará en comprender con mayor facilidad la relación de fase en circuitos inductivos que sí empezamos a considerar condiciones más complicadas con las que en realidad existe en la práctica. Aquí tenemos un circuito de corriente alterna puro inductivo, pero como bien menciona, en la práctica siempre habrá resistencia, que viene a ser la resistencia interna del conductor. Pero vamos a considerarlo como una resistencia despreciable. Aquí vemos entonces la corriente y el voltaje. ¿Cómo se relaciona la corriente y el voltaje en un circuito inductivo? En clases anteriores hemos visto que la corriente y voltaje en un circuito resistivo de pura resistencia están en fase, están en forma sincronizada, la corriente en todo momento con respecto al voltaje. Las curvas de voltaje y corriente para un circuito netamente inductivo se ilustra en la figura que vemos aquí. Aquí notará con el voltaje comienza a aumentar rápidamente antes de que la corriente comience a fluir por el circuito. Este fenómeno se debe al desarrollo de una fuerza contraelectromotriz por la inductancia al oponerse a todo cambio. Y podemos observar aquí en esta figura que el voltaje tiene un valor máximo, mientras que la corriente prácticamente está en cero. Y cuando el voltaje empieza a descender poco a poco, llegará también a un instante que nuevamente se hace cero. Y la corriente inducida acá, la corriente, llega a un voltaje máximo. Siempre estará cambiando. La diferencia de fase es de 90 grados entre el voltaje y la corriente en un circuito inductivo. Este fenómeno se debe al desarrollo de una fuerza contraelectromotriz por la inductancia al oponerse a todo cambio. Entonces aquí vemos que la corriente se atrasa en una bobina con respecto al voltaje, debido a la fuerza contraelectromotriz, que aquí podemos observarlo, la corriente por la bobina, o sea, por la bobina que viene a ser producto de la fuerza electromotriz, ¿no? Está circulando la corriente en este sentido, pero por cuestión de inercia, o sea, cuando la corriente tiende a mantener el mismo sentido, se produce esta corriente inducida por la bobina. Esta viene a ser la corriente autoinducida, que viene a ser la fuerza contraelectromotriz, o sea, contraria a la fuerza electromotriz que la produce. O sea, la inductancia nos da una idea de la cantidad de corriente inducida contraria que se crea en la bobina. El voltaje, como notarán, llega a su valor máximo a los 90 grados. En este preciso instante, la corriente apenas comienza a aumentar. En otras palabras, la corriente se encuentra retrasada del voltaje exactamente en 90 grados.
Este sucederá cuando vemos un circuito netamente inductivo puro. En otras palabras, la corriente se encuentra retrasada del voltaje exactamente 90 grados, ¿no? Vemos aquí entonces que el voltaje máximo y aquí la corriente es cero. Por lo tanto, la corriente se encontrará en su valor máximo cuando el voltaje haya bajado de nuevo a su valor cero, y la corriente bajará a su valor cero cuando el voltaje se encuentre nuevamente en su valor máximo. Es lo que va a suceder. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente cero y el voltaje máximo. Y cuando el voltaje llega a este punto cero, tendremos en este instante la corriente I máximo. Y así sucesivamente tendremos cuando el voltaje negativo es voltaje máximo negativo o voltaje de pico negativo, la corriente será cero. Y así sucesivamente. Siempre estará variando constantemente. Desde luego, deducimos que en circuitos únicamente contenga inductancia, el voltaje y la corriente se encuentran a 90 grados, fuera de fase, uno de otro, siendo el voltaje el que lleva la delantera.